Vivimos en una época, y no tengo que recalcar mucho esto porque vosotros lo sabéis, vivimos en una época, en una generación maligna y perversa. Como Cristo dijo en su día que aquella generación era maligna y perversa, pero que las cosas se iban a complicar, sería peor. Y lo único bueno que hay ahora, lo único bueno, es lo malo que se está poniendo. Es lo único bueno. Porque eso significa que la venida de nuestro Señor o nuestra partida para encontrarnos con Él, para ser más correctos, bíblicamente se acerca cada día. No sé qué piensas cuando te acuestas. ¿Cuál es tu último pensamiento? No sé qué piensas cuando te levantas. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Si estás pensando que hoy podría ser el día. No sabemos, pero hay una cosa que sí sabemos, que cada día está más cerca. Quizá hay algunos creyentes que a eso no le dan no le dedican mucho tiempo, ni piensan mucho en eso, pero debemos pensar y meditar en el hecho de que cada día que pasa está más cercano el día. Cada hora que pasa, cada minuto, cada segundo, estamos más cerca. Y que nuestro tiempo y nuestras actividades, nuestros recursos, debemos invertirlo para la gloria de Dios. El mundo en el cual vivimos ahora, cuando digo el mundo, hablo de la sociedad, la cultura, la generación en la cual estamos viviendo. Es una generación que solo piensa en lo humano. Hablo de la mayoría de las personas. Solo se piensa en las cosas humanas. Vivimos en una generación primordialmente antropológica. La palabra antropos significa hombre. Antropológica significa pensamos como piensa el hombre, el ser humano. No pensamos desde el punto de vista de Dios. Pensamos desde el punto de vista humano, como piensa el hombre. Lo que Dios dice importa poco en el mundo hoy. Y a veces se tuerce. Muchas veces se tuerce lo que Dios dice. Y lo que Dios demanda, lo que Dios exige, se ignora. Y yo espero, queridos hermanos y hermanas, que aquí vosotros tengáis una mentalidad diferente, una mente diferente, que deseéis pensar con la mente de Dios, con la mente del Espíritu Santo y como enseña la palabra de Dios. Dios es el autor de un plan perfecto, sin fallos. Él lo diseñó en la eternidad. Todos los detalles, los más sencillos y los más complicados. Todo es diseño de Dios. Podéis imaginaros que hubo una situación cuando solo Dios existía. No había otra cosa. El único ser eterno es Dios. Nadie más y nada más es eterno. Solo Dios es eterno. Y ese Dios eterno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas o personalidades. No hubo un momento cuando una de esas personas no existía. Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido siempre. Y el Padre ama al Hijo eternamente. Y el Hijo ama al Padre eternamente.
Y el Padre y el Hijo aman al Espíritu Santo eternamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. 3 personas. Y hubo una situación cuando solo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eternamente. El Hijo nunca fue engendrado. Cuando se habla de hijo, se habla de relación. Es una relación eterna. Hablar de hijo no significa que ese hijo es posterior, no. O que es menor, tampoco. O que es inferior, tampoco. Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales, consubstanciales, coeternos. Son coiguales porque Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen los mismos atributos. Cuando hablamos de atributos, hablamos de características. Todos los atributos que el Padre posee, el Hijo los posee. Y todos los atributos que el Padre y el Hijo poseen, el Espíritu Santo los posee. Son coiguales. Y son consubstanciales. Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma sustancia. ¿Qué queremos decir con sustancia? Realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo constituyen la misma realidad. De manera que Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales y son consubstanciales. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo son coeternos. Tenemos que tener eso claro en nuestra mente. No hubo una fracción de eternidad cuando el Padre era y el Hijo no era. Y Jesucristo lo dice allí en San Juan capítulo 17, versículo 5. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. De manera que, queridos hermanos y hermanas, amigos que estáis aquí, adoramos a un Dios, un solo y único Dios. Adoramos a un Dios vivo y verdadero. Un Dios que es una realidad. Es un Dios real. No es producto de la imaginación. No es mitología. No es fantasía. Es un Dios real. Y es un Dios soberano. Soberano significa que tiene autoridad sobre todas las cosas. No hay nada en el universo, nada en el cosmos, nada en el mundo sobre el cual Él no tenga autoridad. Y ese Dios realizó, hizo, fraguó, diseñó un plan en la eternidad. Nada es casualidad, es producto de su infinita sabiduría, infinita inteligencia. Y en ese plan que él formó estaba y está manifestar su reino eterno. Como Dios soberano que es, Él es Rey eterno, soberano Rey de un reino eterno. Y en ese plan suyo, Él diseñó manifestar su reino eterno dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por accidente. No es que hubo un accidente, no es que hubo una gran explosión o como dicen en idioma extranjero, hubo un Big Bang. No es así. Es diseño de Dios.
obra de su mente infinita, sabia, eterna, todopoderosa. Ese Dios. Y adorar a ese Dios es la expresión y el acto más maravilloso que un ser humano pueda realizar. Adorar a ese Dios. ¿Qué significa adorar a ese Dios? Rendirle honor, rendirle homenaje, rendirle obediencia, rendirle servicio, seguirlo, andar con él. A veces queremos saber si Dios está conmigo y no nos preocupamos de si yo estoy con él. Queremos que Dios camine conmigo. Pero más importante es estar seguro de que yo camino con él, que estoy cerca de él. Y fíjese ese Dios cómo es con nosotros. Él pudo habernos dejado en este mundo andar como ciegos, dando tum, sin dirección, sin rumbo. Pero no hizo eso. Él nos ha dejado una dirección, nos ha enseñado el camino y nos ha contestado las 3 preguntas fundamentales que toda persona inteligente debe hacerse. Hay 3 preguntas fundamentales que todo ser humano inteligente debe de hacerse. Pregunta primera: ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde procedo? Primera pregunta. La segunda gran pregunta, e importantísima pregunta, es: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? Y por supuesto, importantísima pregunta que la mayoría, inmensa mayoría de los seres humanos no es capaz de contestar es: ¿cuál es mi destino? ¿A dónde voy? Cuando mi vida termine en este mundo, ¿a dónde voy? Bueno, hace unos años escuché a un andaluz, y vosotros seguramente lo escuchasteis también, decir: cuando termine mi vida aquí, me llevan al cementerio, me ponen en el sepulcro y chirrín chirrán. Se acabó. ¿Usted cree que eso es así? Usted puede creer, si quiere. Si usted cree que es así, entonces usted y yo como ser humano somos exactamente igual que una cucaracha o que una lagartija. Hoy fuimos a un parque aquí a caminar y de pronto se apareció una rata corriendo por allí. Somos igual que una rata. Si su vida y mi vida termina en el cementerio, en el sepulcro, en el hoyo, somos igual que una cucaracha o una lagartija o una rata o una pulga o un piojo. Y no es broma. Fíjese cómo comienza la Biblia. Mírelo ahí, que tiene una Biblia, ábrala ahí. El primer capítulo, las primeras palabras de la Biblia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Dice el texto hebreo, berechit, sabé. Es esa preposición en. Y luego viene la palabra principio, rechit, berechit. Cuando no había nada visible, solo la eternidad, donde Dios soberano existía. En el principio, Dios creó. Y ese verbo que ahí se traduce creó, el verbo hebreo bara, solo se usa en la Biblia respecto de Dios.
Porque ningún ser humano puede crear. Solo Dios puede crear. El hombre puede transformar algo, pero no puede crear. Solo Dios puede dar origen a las cosas. Y cuando dice ahí en el principio, creó Dios. Dios creó en el principio. Ese Dios del que se habla ahí es Dios soberano. Dios todopoderoso. Dios que todo lo puede. Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese Dios que no tiene que pedir permiso a nadie, porque es absolutamente perfecto. Es perfecto en sabiduría, es perfecto en su diseño, es perfecto en su misericordia, y es perfecto en su amor, y es perfecto en su gracia, es perfecto en su bondad. Yo no sé si aquí alguien ha tenido de esas experiencias de la vida. Yo recuerdo, desde que era niño, cuántas veces estuve a punto de perecer, a causa de una caída, a causa de un vehículo, aplastado por un vehículo. Vivíamos así en el campo y estábamos con el abuelo. Recuerdo, el abuelo había ido de viaje, y el abuelo llega. Todos sabíamos que el abuelo llegaba y felices, contentos, de allí vamos todos corriendo. Y yo pequeñito, el último, y se me ocurre cruzar la carretera por donde cruzaban vehículos y de pronto siento el viento fuerte del autobús que me pasa por al lado y mis familiares sueltan el grito porque pensaban que moriría aplastado. Fracciones de segundo. Ya más grandecito, una vez cruzo por encima de donde había un cable de electricidad de esos de 10,000 vatios. Eso te toca y te achicharra, te fríe como los chicharroncitos esos que se comen aquí en los bares en Sevilla. A punto. Y así una vez y otra vez y otra vez. Y a veces pienso y digo, ¿y qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una respuesta: el acto soberano, misericordioso, increíblemente misericordioso y piadoso de ese Dios que es el que creó. Es en su Biblia. Dice que Dios creó cielos y tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Llama la atención. ¿Por qué no se le ocurrió a Moisés, el hombre que Dios usó para escribir este libro, decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Marte y Júpiter y Neptuno y todos los demás planetas habidos y por haber? Porque no es cuestión de ocurrirse, es cuestión de un diseño que Dios hizo. Dios creó todas las cosas. Todo el universo es obra creadora de Dios, producto del diseño divino, de la mano creadora de Dios, de la mente infinitamente inteligente de Dios. Y Dios creó esta tierra, este planeta Tierra. Dios lo creó para manifestar su reino dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres. Ese es el diseño de Dios. Y los científicos llevan décadas y más de décadas intentando determinar si hay habitantes en Marte o en Júpiter o en algún planeta por ahí, por el espacio. Este es el planeta que Dios diseñó.
para que fuese habitado, para manifestar su reino. Y fíjese cómo Dios lo hizo. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Sabe cómo Dios lo hizo? Dios lo habló. Es más, si usted se fija en el Nuevo Testamento, en el libro, el tratado, la epístola a los Hebreos, dice allí en el capítulo 11, dice versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios lo habló, nada más. Dios tuvo que abrir su boca y decirlo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En un momento no se veía porque no existía, pero Dios lo habló. Dios dijo, sea el universo. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa verdad por sí sola, es suficiente para que nos humillemos delante de Él, reconociendo la grandeza de ese Dios, la inmensidad de ese Dios, la capacidad de ese diseño, de ese Dios diseñador, de ese Dios eterno diseñador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Hay un salmo que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Él lo diseñó todo, su diseño, porque él tiene un propósito concreto, específico, especial, con esta tierra, con este mundo en el cual vivimos y con la raza humana. Nosotros, raza humana. Y fíjese, si usted lee ahí en Génesis, que el vocabulario es fluye de una manera tan suave. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, fíjese cómo se centra en la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es eso? Bueno, desordenada y vacía no significa lo que tú y yo entendemos normalmente por desordenado y vacío. Desordenada y vacía significa sencillamente no apta para ser habitada. Dios tenía el propósito de que la tierra creada fuese habitada. Para eso Él la creó. Dice en algún sitio en el profeta Isaías, Dios creó la tierra para que fuese habitada. Y dice el texto ahí, la tierra estaba, en el hebreo es linda la expresión, tohu vabohu. Tohu vabohu. No apta para ser habitada. Tú dices, qué raro es eso. Pero no te luce raro cuando tú alquilas una casa o un departamento para vivir con tu familia y te encuentras que hay que pintar las paredes, te encuentras que hay que amueblar la casa, no está amueblada. Cuando la alquilas, la casa o el departamento no está apto para ser habitado. Este sitio donde estamos aquí, antes de estar como está ahora, no estaba apto para ser ocupado. No estaba apto para tener reuniones. Hubo que prepararlo. Y Dios hizo eso. Con el poder de su palabra, Dios creó el universo, cielos y tierra. Y Dios tenía un propósito concreto para la tierra. Cuando salió de los dedos de Dios estaba tohu vabohu, no apta para ser habitada. La tierra era, si me permites la expresión, esta es mi expresión, una
inmensa bola de gelatina. ¿De qué sabor? No lo sé, pero era una inmensa bola de gelatina. Y Dios dijo, voy a preparar esta inmensa bola de gelatina, porque cuando termine de prepararla, aquí en este planeta voy a poner un ser especial, un ser al que voy a crear a mi imagen y semejanza. Y Dios lo hizo. Dios creó esa tierra, tohu vabohu, y comenzó. Día primero, día segundo, día tercero, y así hasta el día sexto. Y el séptimo día, Él reposó, descansó de su obra, de su trabajo. Y esos días, día primero, día segundo, día tercero, y así sexto y séptimo, eran días de 24 horas exactamente igual que nuestros días. No eran eras, no eran siglos, no eran períodos indefinidos de tiempo, eran días igual que los que nosotros contamos ahora. Día. Yom. La palabra Yom en el hebreo significa día. Yom. I-O-M. Yom. Y en el Antiguo Testamento, cuando esa palabrita Yom no lleva un dígito delante, un dígito 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Cuando no lleva un dígito, ese día puede ser un periodo indefinido. Cuando hablamos de los días de Napoleón, cuando hablamos de los días de Noé, hablamos los días de Cristóbal Colón. Ahí un periodo largo de tiempo. Pero cuando dice un día, o 2 días, o 3 días, son días literales, o 100 días. Cristo resucitó al tercer día. Fue crucificado viernes, sepultado, estuvo en la tumba viernes. Y estuvo en la tumba sábado, 2 días. Al tercer día, domingo, primer día de la semana, el Señor resucitó. Y así es en la Biblia. Dios es el Dios todopoderoso que ha diseñado este universo, esta tierra, este mundo en el cual vivimos. Y eso lo describe allí en el capítulo 1 del libro del Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, mira el Espíritu de Dios, la Santísima Trinidad está presente en la creación, se movía sobre la faz. Y dice el versículo 3, ahí en vuestras Biblias lo podéis leer. Y dijo Dios, la Reina Valera dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En el texto del Antiguo Testamento, ahí hay un verbo en el modo imperativo. Dios le da un mandato. Dios le dice, luz, sé. Y la luz obedece. Y la luz surge enseguida. La luz. Señor Jesucristo está presente. Ahí está. San Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. Es nuestro Dios. Hoy día, la moda es ignorar a Dios. La moda es despreciar a Dios. La moda es vivir de espaldas a Dios. La moda es decir, no hay Dios. No hay Dios. No hace falta Dios. Tú te puedes resolver tus problemas. No necesitas a Dios para nada. Esa es la moda. Eso es lo que hacen los políticos hoy día. Los que nos gobiernan
en su gran mayoría. No todos, pero en su gran mayoría. No hay Dios. Los que nos administran, no hay Dios. Los que nos juzgan, no hay Dios. Los que dictan las leyes, no hay Dios. Y las cosas se hacen contrario a como Dios ha mandado en su palabra. Y está el Dios que crea todo, que ordena todo. Y fíjese si crea en este capítulo 1, versículo 26, él dice, entonces dijo Dios. Dios dijo, hagamos, mire ese plural de majestad ahí. Hagamos. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen ahí tiene que ver con diseño, sabiduría, conforme a nuestra semejanza. El hombre no se parece al chimpancé, ni al gorila, ni al orangután. Y mire lo que dice ahí. Y señoré, mire para qué Dios creó al hombre. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, Bará Elohim, y creó Dios al hombre a su imagen, según su diseño, el diseño de Dios. A imagen de Dios lo creó. ¿Y sabe cómo lo creó Dios? Mírelo ahí, varón y hembra. Dios lo creó, varón y hembra. El ser varón y hembra es diseño de Dios. ¿Sabe para qué Dios creó al hombre? ¿Sabe para qué Dios lo creó? Se lo dice el texto. ¿Lo ha leído? ¿Sé alguna vez? Mírenlo, ahí está, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Sabe para qué Dios creó al hombre? Para bendecirlo. Es el propósito de Dios, el crear al hombre, bendecirlo. El hombre solo no se puede bendecir, solo no se puede crear, solo no puede satisfacer sus necesidades. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio esa autoridad al hombre. El hombre tiene autoridad delegada por Dios. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y observe cómo termina este tremendo capítulo. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solo que era bueno, sino que era bueno en gran manera. Fíjese el diseño de Dios. Para poder entender el resto de lo que dice la Sagrada Escritura, hay que entender esto. Por eso Génesis es el libro más importante de la Biblia. Es importante. Fíjese lo que hizo Dios. Fíjese el diseño. Creó cielo y la tierra. Preparó la tierra. Desde el día 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5. Preparó la tierra y en el día 6 Dios puso al ser que es su imagen y semejanza. El ser que es su virrey en la tierra. Dios creó al hombre para que fuese su virrey en la tierra. Para que hiciese las cosas
en obediencia a su Creador, obedeciéndole en todo. Dios creó al hombre para que el hombre lo obedeciese y se sometiese a la voluntad de su Creador. En tiempos de la colonia, desde aquí, desde el puerto de Sevilla, y por el Guadalquivir, salían los barcos para las Américas y había un virreinato en Nueva España, que hoy es México, un virreinato en La Plata, en Argentina, y varios de esos gobiernos en Cuba, en República Dominicana y en otros sitios, y esos virreyes representaban la corona, el rey que estaba en el trono aquí, en nuestra España. Pero allí estaba el virrey. El virrey representaba al rey. El virrey no tenía autoridad propia, derivaba su autoridad del rey. Y Dios puso al hombre aquí en la tierra para que el hombre fuese su virrey. Dios planeó establecer en esta tierra una manifestación de su reino eterno, reino de luz y reino de gloria. El diseño de Dios es que en esta tierra se estableciese ese reino de gloria, reino de luz, reino de luz. Pero hubo alguien que quiso desalojar a Dios, quitarle a Dios esa autoridad. Y ese alguien es Lucifer, Satanás, el dragón. Fíjese cuántos nombres tiene ese señor. Lucifer, Satanás, el dragón, el diablo, la serpiente antigua y algunos otros nombres más. Bueno, ¿y de dónde salió ese Lucifer, ese Satanás, ese dragón, ese ángel, esa serpiente antigua? ¿De dónde salió? Bueno, si usted lee Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, esos dos capítulos, léanlos cuando usted pueda y pueda. Léanlos cuando pueda y por favor pueda. Léalos. Y usted va a ver de dónde salió. Lucifer, el ser más bello, el ángel de luz, se le llama el querubín hermoso, el querubín que tenía la responsabilidad de, por así decir, custodiar la santidad de Dios. Y dice allí, tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28, y está utilizando palabras que nosotros podamos entender. A eso se le llama figuras antropomórficas, palabras que el hombre pueda entender. Ese ser se llenó de orgullo y de vanidad y dijo, le voy a dar un golpe de estado a Dios. Voy a quitar a Dios de su trono y me voy a poner yo en su trono. Es más, voy a quitar a Dios de su trono y mire lo que voy a hacer. Me voy a poner un poquito más arriba del trono de Dios. Y ahora viene la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Sabía o no sabía Dios que eso iba a ocurrir? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Aquí parece que pocos lo saben. Escuche, no solo, óigame, no sé si lo estoy diciendo demasiado bajito, no solo lo sabía Dios, sino que así lo planeó Dios. Eso es parte del plan de Dios. Dios en su plan eterno así lo planeó, así lo diseñó. Hombre, yo no lo hubiese hecho así. ¿Es verdad? Por eso es que no soy Dios. Dios lo planeó así. Eso es parte del plan de Dios. Eso no ocurre por casualidad. Eso no fue algo fortuito. Eso es parte del plan de Dios. ¿Y sabe por qué? Hay una razón. Porque Dios está en el proceso de formar, de fraguar
el mejor de los mundos. Y para que haya el mejor de los mundos, el mal en todos sus aspectos tiene que ser derrotado, destruido, aplastado. Y para que el mal en todos sus aspectos sea derrotado, destruido, aplastado, tiene que existir. De manera que Dios crea ese plan e incluye, fíjese, Dios no es el autor del mal. Dios es el autor de un plan que incluye el mal. Dios no es el autor del pecado. Él es el autor de un plan que incluye el pecado. Te doy un ejemplo muy terrenal, carnal, humano, de esos. Viajamos por nuestras autopistas, nuestras lindas carreteras. ¿Cuántos de nuestros paisanos y algunos familiares nuestros mueren en esas carreteras, en esas autopistas? Miles. Unos ingenieros de carreteras diseñaron esas carreteras. Y cuando ellos diseñaron esas carreteras, sabían que en esas carreteras iban a morir muchas personas. Ellos diseñaron algo, esas autopistas, en las que muere mucha gente, pero ellos no son los autores de esas muertes. Decimos que los autores son personas irresponsables, descuidadas, enfermas o lo que sea. Podemos echar la culpa, pero no culpamos a los arquitectos que diseñaron, a los ingenieros, mejor dicho, a los ingenieros que diseñaron esas carreteras. Dios es el autor de un plan perfecto. Ese plan incluye el pecado, pero Dios no es el autor del pecado. Dios es el autor de un plan que Él está desarrollando y que Él va a acabar. Dios va a acabar su plan. Dios lo va a terminar. Y cuando Dios lo termine, nos vamos a quedar boquiabiertos, nos vamos a quedar maravillados, sorprendidos, estupefactos, cuando contemplemos lo que Dios va a hacer. Fíjese cómo comienza la Biblia. Comienza con las palabras que he leído. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el texto hebreo, Bereshit bara Elohim, Hashmaim beit haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el plan de Dios. ¿Sabe cómo termina la Biblia? Prácticamente. Capítulo 21 del Génesis. He aquí yo hago nuevos cielos y una nueva tierra. Tal como comienza la Biblia, así termina. Dios va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. Y en esos nuevos cielos no va a haber influencia del mal. Y en la nueva tierra, dice la Escritura, va a morar la justicia. Y hoy vivimos, y la humanidad ha vivido por ¿cuántos años cree que lleva la Tierra aquí y la raza humana? ¿Cuántos cree? Bueno, si tú eres un científico de esos, me vas a decir 500,000 años, ¿verdad? 500,000. Es un 5 con 6 ceros, algo así. Un montón de ceros. ¿Pero sabes cuántos años lleva la Tierra aquí? No más de 5,000 años. La raza humana no lleva en la Tierra más de 5,000 años. No somos tan viejos. Este universo es joven. Esta Tierra es joven. La civilización humana es joven. Pero en esta Tierra y en esta civilización humana, desde que entró el pecado y la maldad y las tinieblas, mora la injusticia y la rebeldía y la iniquidad y el desafío a Dios. Hagamos todo lo que es contrario a lo que Dios dice. Así comenzó todo, desde el principio. Dios le dijo al hombre, no comas
del fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y el maligno, el malvado, Lucifer le dice al hombre, lo que Dios está haciendo es que Dios no quiere que tú seas como él. Dios es egoísta. Dios es malo. Es lo que Lucifer le dice al hombre. Dios es egoísta. Dios no quiere que tú seas como él. Y eso es lo que el hombre está haciendo hoy día. El hombre está desafiando a Dios. Dios dice en su palabra, no matarás. Y eso es lo que el hombre ha hecho desde el principio, antes de la ley. ¿Qué hizo el primer hombre que nació en la tierra? De paso, fíjate bien, ¿cuántas familias tú conoces por ahí? Y amigos, y cuántos tienen un hijo que se llama Abel. ¿Tú conoces a alguien que tenga un hijo que se llame Abel? Mire, otro por aquí. ¿Conoces a alguien que le haya puesto a su hijo Caín? ¿Alguien le pone Caín? Nadie le pone Caín. Mira el caso de Caín y Abel. ¿Cómo crees que ocurrió ese acto tan terrible? Los dos hermanitos se fueron al campo y allí estaban jugando. Y de pronto, en medio del juego, pues se acalora uno y pelean y uno mata al otro. No, así no fue. ¿Sabe cómo fue? Caín lo tenía todo planeado. Caín despreciaba a su hermano. Es más, yo creo que Caín odiaba a su hermano. Porque Dios se había agradado de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Y Caín planeó. Caín escogió el sitio, el lugar. Escogió el día. Escogió la hora. Escogió la ocasión, el momento para matar a su hermano. Y lo mató. Y luego quiso ocultarlo. Pero a Dios no le podemos ocultar nada. Él es omnisciente. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de Caín? Mire lo que dice en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Mírelo allí, si usted tiene una Biblia. Busque allí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín. Y mire lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué dice? ¿Que era de quién? ¿Quién es el maligno? Satanás. Caín era hijo de Satanás. Caín era simiente de la serpiente. Y ese es el problema que tenemos en este mundo. Lo tenemos en todos los ámbitos de la vida. Lo tenemos en la política, lo tenemos en la industria, lo tenemos en el comercio, lo tenemos en el sistema legal, lo tenemos en todo, en la educación. En todos los ámbitos de la vida tenemos gente que son como Caín. Son del maligno, son hijos de Satanás, hijos del diablo, y no quieren creer. Aunque no lo diga, odian a Dios. En este mundo hay gente que odia a Dios, y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y es importante que tú y yo, querido hermano, querida hermana, seamos, uso la palabra con cautela y con discreción y con tranquilidad. Seamos agresivos respecto de nuestra fe. Que no escondamos nuestra fe. Que no nos dé vergüenza decir, creo en Dios. Como dijo Pablo, como escribió Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente o principalmente y también al gentil, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Dile a tu vecino que tú eres un cristiano, que eres creyente. Dile a tus amigos que eres cristiano, que eres creyente, que crees en Dios. Dile a tus compañeros en la escuela, en la universidad, que eres creyente, que crees en Dios. Dile a tus compañeros de trabajo que tú eres creyente, que tú crees en Dios, que tú crees en un Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra, y un Dios diseñador, un Dios que tiene un plan, que lo ha puesto de manifiesto y que lo está desarrollando y que lo va a cumplir. No te avergüences, no te avergüences. Y si tú estás aquí en esta noche y todavía no has puesto tu fe en ese Dios, en ese Jesucristo que murió y resucitó de los muertos, no estás aquí por casualidad, no es fortuito que estás aquí, no es un acto del azar que estás aquí. Dios te trajo aquí. ¿Sabes para qué Dios te trajo? Porque Dios tiene una manera de llamar a personas, a pecadores como tú y como yo. El método, el medio por el cual Dios llama a personas es por medio de su evangelio. El evangelio de su gracia. Y el evangelio de la gracia es que Dios vino a este mundo. Hace 2000 años vino a este mundo. Se hizo como uno de nosotros. Y un día fue clavado en la cruz, en una cruz, en un madero, en una cruz. Y allí murió. Literalmente murió. Dio su vida. Él entregó su vida y fue sepultado. Y al tercer día resucitó de los muertos. Dios no puede permanecer muerto en un sepulcro. Y ese Dios vive. Y ese Dios que vive se llama Jesucristo. Y Él te dice, si pones tu fe en mí, perdono todos tus pecados y te doy el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo, no es un premio. Nadie se lo merece. Es el regalo de Dios. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No sé el día que voy a pasar de este mundo a la eternidad. Puede ser esta noche, puede ser mañana, el día que sea. Pero debo de tener la seguridad, la certeza de que por la fe en Jesucristo, todos mis pecados han sido perdonados y Dios ha inscrito mi nombre en el libro de la vida. Os invito a orar. Padre querido, te doy gracias por cada persona aquí en esta noche. Gracias por esta congregación y gracias por los hermanos y hermanas, las familias que componen esta asamblea. Gracias por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios. Si hubiese algún amigo aquí, algún familiar y algún hermano o hermana que todavía no te ha conocido, tráele a ti. Ahora mismo, hazlo, Señor, por tu gracia soberana. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.